buenos días. Seguimos aquí en La Boca del Lobo, estamos hasta las 12 del mediodía y hoy como lunes pues estamos en la luz de la palabra en este cierre especial con un colaborador habitual de esta casa, de otros muchos medios. Es Jesús Muñoz, nada más y nada menos, que además le tengo que dar las gracias porque justo como estábamos ahora en vivo y en directo, estábamos hablando por un lado del cumpleaños de mi padre, por otro lado del cumpleaños de Rafa Nieto, al cual felicitamos los dos desde aquí. Por otro lado, del libro que me ha traído maravilloso, que yo tenía pendiente de hablar de él, Que no te engañen, que es un libro pues que es maravilloso y a mí me encanta la bandera que tiene de Viva la Unidad de España, claro. Bueno, pues se lo enseñamos, como nos están viendo las cámaras, se lo enseñamos a los oyentes y a los espectadores de Informa Radio, también de EDATV, para que lo adquieran y sobre todo para que disfruten de las palabras de este maravilloso, como digo, pues colaborador, amigo, profesional, que fíjate, hablando esta mañana Jesús con Luis Sánchez de Movellán, me decía, pues no sabía que ha sido militar en la Armada. ¿Qué fue? Buenos días. Lo primero, decirte que estoy encantado de estar aquí contigo, porque aunque te conozco hace mucho tiempo, ¡qué ilusión me hace! Hasta ahora no habíamos compartido micrófono y creo que ya tocaba hacerlo y mucho más en estas semanas tan aciagas para lo que está pasando en España y en las que creo que puedo aportar. Si te parece, sobre el libro, solo tengo una cosilla, es un libro de hace 5 años, pero que no pierde mucha actividad, mucha actualidad, porque en realidad es una recopilación de intervenciones mías en Radio Inter, donde creo que también tiene algo que ver tu familia con ella, ¿no? Sí, muchos años. Y yo también empecé allí cuando estaba, hasta que se... Y son intervenciones que yo hacía en el programa Sencillamente Radio, que se emitía allí, primero dirigido por la mayoría del tiempo por Eduardo García Serrano y luego por Rafael Nieto. Entonces, mis intervenciones, animados por mucho, me dijeron, oye, ¿por qué no lo pasas artículo? Claro, son 20 y tantos años de intervenciones semanales, serían unos 1000 artículos, que había que hacer una especie de filtro. Y gracias a la editorial, tanto a Salvador Ceprián, que me hizo un poco la selección de artículos, y a Enrique Uribe, el editor, pues al final vio la luz hace 5 años. Y repito que aunque es un libro hace 5 años, recoge artículos de varios años atrás, con lo cual, cuando yo de vez en cuando ojeo algunos artículos, digo, madre mía, y nos quejábamos cómo estaba España hace 5, 10, 15 o 20 años, y cómo avisábamos a algunos de lo que podía ocurrir, y desgraciadamente, aunque no teníamos bola de cristal, hemos visto que se ha ido cumpliendo casi todo, y casi todo para mal, además. Y lo que decías de militar, sí, he sido... Bueno, no sé si vas a hablar de mí, entonces ya que sí, tengo hombre, la manía de no parar de hablar, con lo cual... de ti y de tu libro, como decía Paco Umbral. Pues sí, lo de militar, sí, he estado 6 años en la Armada, y yo, aunque he tenido luego varias profesiones... Yo siempre me sigo considerando militar. Yo creo que todo aquel que ha sido militar de vocación, sigue siendo militar, aunque luego ejerza otro tipo de empleos. Y desgraciadamente, bueno, pues vi que el ejército estaba tomando unos derroteros que no se parecían en nada por los que yo había ingresado en él, y decidí salir de él, pero no por eso he dejado de tener esos... vínculos, ¿no? Los vínculos por un lado y los motivos por los que te haces militar, que normalmente no es por ganarte unas lentejas, alguno habrá que lo hagan exclusivamente por eso. Lo que pasa es que, ya digo, el ejército español, en concreto ya estaba la Armada, creo que ha quedado tan desvirtuado de lo que era hace años, hace siglos incluso, o incluso desde que yo ingresé en esos 6 años que estuve, el deterioro era tal que creí que, aunque renunciaba a muchas cosas y al todo la ilusión de mi vida, que era ser militar, tenía que tomar esa decisión. Y ahora lo agradezco, porque quizá me haya podido dedicar a una serie de cosas que me habría sido imposible dedicarme si hubiera sido militar. Entre los militares habría sido una gotita de arena, y aquí también soy una gotita de arena, pero quizá también soy una piedra en el zapato para muchos. Sí, porque es verdad que yo creo, no, Jesús, me consta que la parte quizás un poco más de activismo político, vamos a decir, que tú llevas contigo, tú me vas a corregir, pero yo creo que está prácticamente prohibida a nivel de ejército, a nivel de fuerzas policiales, creo que no lo tienen
Sí, totalmente. Otra cosa es que cada uno conserve allí su ideología y luego también depende qué ideología tenga. Es decir, todos conocemos ahora que, igual que hay jueces que se pasan de la política a la judicatura como se cambian de acera, algunos incluso que se cambian de acera también en otros términos, hay militares que, Julito el Rojo, el de Podemos, el que fue jefe de Estado Mayor además fue el GEMAT, jefe de Estado Mayor de la Defensa, pues se ha metido en un partido político y lo que pasa es que no tiene su acta de diputado porque al parecer no le quiere casi nadie. Pero son muchos los casos de militares, evidentemente, que dependiendo de su ideología luego están más o menos bien vistos. Allí no iba a tener oportunidad, no de pensar lo que pensaba, que iba a seguir pensándolo, pero sí de manifestarlo, y quizás el haber salido he podido dar rienda a ese difundir mis reflexiones, y yo creo que por lo menos he podido contribuir a decir, como pone en el libro, que no te engañen. Te iba a decir, a la frase que tienes tú, esa buena frase que yo creo que te caracteriza cada vez que hablas, que das una conferencia. Ahora vamos a hablar luego en un ratito de la última que has ofrecido en la Vieja Guardia, acerca de por qué nos quieren quitar el dinero en efectivo, ¿no? Porque quieren quitar del curso de circulación, la circulación, el dinero en efectivo. Pues te decía que esa frase que tú tienes en un perfil de Twitter, como es más razón que un santo. Sí, es un término que me lo había dicho mucha gente cuando me oía en la radio, ya digo, son muchos años de participar. Es que tiene más razón que un santo. Dije, pues mira, y no estaba acogido, por así decirlo, y es el que mucha gente me conoce. Te caracteriza, de hecho, mucha gente, ahora ya, pues por aquello de que ya hay imágenes en redes sociales, pero al principio, cuando yo intervenía en la radio, no existía internet, o no estaba internet a disposición de todo el mundo. Te estoy hablando, ya digo, casi hace 30 años, y cuando empiezo a participar, mucha gente oía que hablaba de mí en temas, o sea, en actos que se habían celebrado, y no sabían que la persona que estaba a su lado era yo, porque solamente se conocía mi voz y no mi cara. Y entonces, pues por eso al principio incluso no puse mi cara en ningún sitio, para que a ver quién era más razón que un santo, y luego pues ya la sabe todo el mundo. ¿Y de dónde te viene, Jesús, esa parte de esas ideas políticas, vamos a decir, pues esas, que supongo que lo tenemos todos, esas ganas de luchar por la unidad de España, por, como se suele decir, un futuro mejor, aunque yo soy partidaria de que el futuro no existe, tenemos que vivir el presente, pero ¿de dónde te viene a ti todo este clamor social, estas iniciativas que tú quieres llevar a cabo, pues bien con el libro, con casi 1 millar de artículos que has escrito, con la participación en radio, en medios, 30 años que tienes de experiencia en tu haber? ¿De dónde te nace esta lucha política? Hombre, yo creo que igual que hay unas personas que tienen un don relacionado puede ser con las artes o con habilidades físicas, yo no me considero partidario de ese don. Tampoco puedo presumir de ser rubio, alto y con los ojos azules, sino tengo otro tipo de cualidades. Y sí que es cierto que desde pequeñito, pues también depende un poquito, decía Ortega, yo soy yo, mis circunstancias. La época en la que yo nazco, los años 60, empieza los años 70 la destrucción de España, que todavía no ha finalizado, pero están en ello. Y entonces hay gente que simplemente, esa era una época muy politizada, o sea, la gente solía tomar partido por la política en los años 70, la inmensa mayoría de ellos luego la han dejado, y yo vi que precisamente me empecé a imbuir de los textos, sobre todo falangistas. También hay otros momentos de la vida en los que he podido ser más o menos respetuoso o incluso admirador del régimen de Franco. Y entonces pues ves que sobre todo esto se lo quieren cargar, y entonces muchas veces cuando se ve la persona que basta que le digan que una cosa quieren acabar con ella para que haga todo lo posible para que no lo hagan, y hay otros que se suben al carro de los vencedores y olvidan esa lucha que han tenido. Yo siempre me he tenido a mí mismo como... Se me puede definir como dos cosas, español y falangista. Es que será otra pregunta que te hace, que por un lado, ¿quién es Jesús Muñoz como persona y cómo te defines tú? Aunque se dice que siempre que nos definan los demás, ¿no? Que es un poco más fácil. Sí, entonces si te defines como español y falangista, pues el que conoce un poquito lo que es Falange, pues puede decir, a la vez está considerando católico, porque aunque no sea un partido, digamos, confesional, pero sí es un partido que sigue la doctrina católica.
soy defensor de la justicia social, soy defensor de la dignidad de la persona, soy defensor de la identidad nacional y, por supuesto, defensor de la unidad de España. Entonces, eso es el leitmotiv de mi vida. Entonces, el que conoce un poquillo el falangismo sabe que el falangista es 24 horas al día. No eres falangista unas horas y luego dejas de serlo, o como esa gente que solamente saca su ideología política a la hora de votar o a la hora de acudir a una serie de actos. Entonces, el ser falangista en la vida es muy complicado, porque eso te iba a decir, y más ahora con cómo tenemos la actual situación con la ley de memoria histórica, histérica, democrática, antidemocrática, como lo queramos llamar. Tú cuando quieras entramos en... Sí, ahora abrimos ese melón. Yo me defino como, he dicho, español falangista y un español que es afortunado, desgraciadamente, vive en un tiempo difícil para ser como soy. Es decir, yo soy... madrileño, pero no me siento representado ni por mi alcalde ni por la presidenta de la comunidad, pero ni de los de ahora ni de los de hace mucho tiempo. Yo soy español y no me veo representado ni por mi presidente de gobierno, ni por mi jefe de Estado, ni por los de ahora, ni por los de hace bastantes años. Yo soy católico y no me veo representado ni por la conferencia episcopal ni por el Papa actual. Y yo soy madridista y no me veo representado, por ejemplo, por Florentino Pérez y la directiva. De hecho, sí, cuando ves un partido del Madrid y ves que hay que mirar por lupa para encontrar a un jugador blanco y mucho más para encontrar un jugador español, pues cuando dices, hombre, esto lo pueden llamar Real Madrid, pero en realidad es una empresa. Lo decía esta mañana Javier, eres un rebelde con muchas causas. Claro, pero no por eso dejo de ser ni madridista, ni católico, ni español, ni madrileño. Entonces, es difícil ser así, pero muchas veces hay algunos que nos ha dotado Dios a lo mejor sobre todo de la fuerza de la voluntad. Y esa fuerza de voluntad, según van pasando los años, ya te vuelves además maniático como persona mayor y dices, si he sido como he sido y he aguantado tantos años, no voy a dejar de serlo ahora, ¿no? Pero, claro, yo al hilo de todo esto, Jesús, lo que te quería preguntar es, porque te habrás encontrado con muchísimas trabas, estábamos comentando con la ley de memoria democrática, bueno, pues a la hora de plantear actos, a la hora de tocar ciertos temas en tus programas, tú también has sufrido hace tiempo esa especie de mano negra con la que contamos nosotros a veces, que no sabemos si va por ahí, pero bueno, sí, podría ser, no va descartado, sí, ese boicot. Sí, por un lado, en el tema profesional, no es el momento de hablar de detalles en cuestión, pero sí, el tener esta ideología hace que se te cierren ciertas, ya al margen de la Armada, o sea, estoy hablando en territorio civil, ¿no? Se te cierren muchas puertas, tengas problemas en algunas empresas, lo tengo más o menos olvidado y además en peores plazas he toreado, con lo cual lo tengo olvidado, aunque evidentemente de lo que te ha ocurrido se aprende. Siempre he dicho que en esta vida lo que no te mata te hace más fuerte y yo afortunadamente todas estas cosas Ay, eres de los míos que dices esa frase. Sí. Es que odio cuando alguien dice lo que no mata engorda, digo, no, te hace más fuerte. Exactamente. Engordar ya podremos engordar o no, pero yo intento que me haga fuerte. Y entonces el tema laboral, le digo, casi prefiero obviarlo, pero sí que es cierto que he sufrido lo que se puede decir represión por mi ideología. Luego, en el tema que dices de los medios de comunicación, yo tengo que aclarar, aunque lo he dicho muchas veces, pero alguno quizás tenga duda, yo no soy periodista. Yo no tengo la... Eres comunicador, como Javier. Sí, lo llaman ahora, sí. Yo conozco la facultad de periodismo de ir a jugar al fútbol y de ir con mis amigos periodistas a ver qué notas tenían ellos, ¿no? Bueno, pero de ahí también te palpaste, claro. Pero sí que es cierto que siempre me ha gustado el tema... Empapaste o yo palpaste. Me encanta el tema de la comunicación y entonces cuando te vas metiendo ya en medios te das cuenta que, aunque como decía antes, ya partes de la base de que por la ideología que tienes puedes tener una serie de trabas que a otros no, sufres ese tipo de represión. Por ejemplo, en la misma en Radio Inter, nosotros teníamos un programa llamado La Gran Esperanza, quizá algún oyente y televidente lo pueda recordar. Seguro. Que se emitía en Radio Inter y nos despedimos hasta la semana siguiente y no hubo semana siguiente. Y eso que incluso pagábamos el espacio en el que estábamos, porque cambió la dirección entonces pertenecía al Grupo Intereconomía, acababa de adquirir el Grupo Intereconomía, y nos dijeron que no coincidíamos con la línea editorial del programa, cosa que es cierto que no coincidíamos, o sea, el programa con la de la emisora. Sí. Y nos cerraron. Luego he tenido otros programas en Radio Inter en los que he estado como coordinador, me recuerdo una semana, lo hablamos el sábado, que ocurrió prácticamente lo mismo. Y luego, pues afortunadamente las nuevas tecnologías
te hacen que puedas tener programas de otro tipo. Por ejemplo, estuvimos emitiendo en Radio Ya La Hora del Café. Eso es. Y ahora lo emitimos en lo que llaman, odio esa palabra, pero el streaming famoso, que tú ahora lo puedes hacer de otra manera. Y en La Hora del Café, que ya lleva casi 10 años, en enero del año que viene llevará ya 10 años en antena. Primero yo estuve ahí como colaborador habitual, luego dirigí a Pachas con Nacho Larrea, que fue el que inventó este programa, el que le dio a la luz, el padre de la criatura, como siempre digo, y ahora ya lo dirijo yo en solitario. Y entonces, bueno, pues afortunadamente tenemos medios de llegar a la gente, y ahí es más difícil que nosotros... Que te censuren, ¿no? Que sí, practiquen esa... Pero luego tenemos la censura externa, es decir, estas plataformas digitales que te hacen ver que la libertad de expresión es una cosa maravillosa. Yo siempre digo que te dejan que tengas libertad de expresión siempre y cuando digas lo que ellos quieren que digan, donde ellos quieren que diga, la hora que ellos quieren que diga. O que no pronuncies ciertas cosas que no quieren. Claro. Entonces, estos canales que hemos abierto, todo el mundo que sea comunicador está abriendo ahora canales de algún tipo. Lo que más sabemos todos es la censura en las redes sociales más importantes, Facebook, Twitter y YouTube. Y, por ejemplo, en YouTube, pues nuestro canal de La Hora del Café, hace ya unos meses que fue eliminado completamente después de muchos meses de sanciones continuas, y entonces ahora hemos abierto otro, además es un canal en el cual, con vuestro permiso, voy a colgar la entrevista esta de hoy, y se llama ahora Café para Todos. Hemos cambiado un poquito el título. Y entonces en este canal, además, colgamos pues intervenciones de los colaboradores habituales de La Hora del Café en otros programas de esta casa, de otras emisoras, las conferencias que damos y demás. Queremos hacerlo un canal bastante ameno y, claro, hemos perdido miles de suscriptores y cientos de vídeos, pero poquito a poco... Ya está, se va otra vez redirigiendo al público. Sí, poquito a poco. Como os decía, es por un lado la censura en los medios de comunicación, no como los medios de comunicación, digamos, del sistema, y luego incluso esas plataformas que te brindan la opción de ser libre, pero claro, ellos son los que definen cómo hay que ser libre. Jesús, y por ejemplo, ¿qué es lo que tú destacarías de La Hora del Café, de tantos años que has estado colaborando, dirigiendo? ¿Con qué te quedas tú o te quedas con muchos momentos? ¿Te quedas en particular con alguna entrevista, con alguna anécdota? Me quedo con casi todo, porque siempre hemos dicho que La Hora del Café, aunque es un programa dirigido por falangistas, en realidad no es un programa exclusivamente para falangistas. Entonces hemos llevado a personas que no son falangistas, ni lo van a ser nunca, pero que ellos han mostrado cierta valentía por ir a ese programa porque podían ser catalogados y efectivamente lo han sido, y aún así algunos de ellos han vuelto. Y sobre todo, no solamente algunos de los colaboradores no son falangistas, sino que el público al que va dirigido no es solo para falangistas. De hecho, si fuera solamente entre falangistas, pues haríamos un grupo de WhatsApp y nos mandaríamos nuestros audios con lo que opinamos. Lo que queremos es que la gente escuche. Entonces, es un programa que sobre todo relaciona temas de actualidad. Es un programa semanal, con lo cual se aborda algunos de los temas de la semana, vistos desde, por supuesto, nuestro particular punto de vista, y además siempre relacionado con lo que hay detrás de cada uno de los problemas de España. No solamente tu labor en informativos de decir lo que ocurre. Tú no tienes tiempo de desgranar en cada una de las noticias que das quién está detrás. Entonces nosotros lo que intentamos es decir un poquito por qué ocurren las cosas y cómo se podrían solucionar simplemente con algo que yo creo que es el leitmotiv del falangista, que es el sentido común. Yo creo que en este mundo hay muchísimos falangistas que no saben que lo son, pero que adoran el sentido común. Y que a lo mejor porque utilicen ese término claro, salen corriendo y bueno. Y entonces este programa, por eso decía que al no estar dirigido exclusivamente para falangistas, hace que mucha gente, yo lo sé porque ahora gracias a las redes sociales, que no todo va a ser malo lo que haya detrás de ellas, contactan con nosotros personas que nos han conocido a través de lo que publicamos en redes o lo que ha salido de ese programa. Y incluso algunos de ellos han sido luego colaboradores de ese programa, se han ofrecido como colaboradores y lo agradecemos mucho porque además dan a veces una versión similar a la nuestra, por lo tanto le puede gustar más o menos a la audiencia habitual, no le censuramos en absoluto nada de lo que diga y además ellos ven que han estado en un espacio que lejos de lo que le pinta el sistema de cómo somos nosotros, les ha brindado esa oportunidad de expresarse con libertad que los medios que sí que presumen de ser muy libres no suelen tener. Y entonces eso es gratificante. Por eso no me podría quedar con nada, porque yo creo que tanto los colaboradores habituales que quitan su tiempo para acudir al programa,
como los que son más o menos esporádicos o los que en algún momento, por alguna situación en concreto, les hemos tenido como protagonistas, yo creo que es lo que han hecho que este programa sea enriquecedor. Y si nos remitimos... Se emite todos los martes a las 6:30. No, vamos, es que te iba a decir que teníamos que meter la cuñita para pero que... como además luego se queda en internet, se emite todos los martes a las 6:30 por Twitter, por Facebook, por tal, que está la gente atenta sobre todo a mis perfiles de Twitter o los del sindicato TNS, los de la Falange. Ahí verán cómo se puede escuchar tanto en directo como luego donde se quedan los programas almacenados para que la gente los pueda ver otra vez. ¿Alguna de esas puertas a las que antes te referías que a lo mejor se te han cerrado tuvieron que ver en su momento con un mundo en el que tuviste también gran parte de años de tu carrera profesional, como es la banca? Sí, o sea, yo entro en la banca por casualidad, porque yo no soy banquero, sino que soy bancario, y además soy currito, siempre he sido querido ser currito. Yo estaba haciendo otras cosas, entre otras cosas también he sido programador de informática, y estaba pasando mis procesos informáticos, llega a un banco, absorbe a otro banco que a su vez tenía una empresa, y con lo cual termino yo siendo empleado de banca. Es decir, no lo había querido, pero había que seguir comiendo. Entonces, a partir de ese momento, evidentemente, Jesús Muñoz no ha cambiado en absoluto su manera de pensar, y eso le ha supuesto una doble vertiente. Por un lado, la animadversión de... No soy tan importante como para que me escucharan los superjefes de los bancos, pero sé que les he llegado a algunas de las cosas que yo decía fuera de mi horario de trabajo. Pero a la vez tus compañeros que vas teniendo, los clientes que vas teniendo en el trato directo, lo bueno de ser empleado de banca, además de los curritos, es de los que hablas con todo tipo de clientes, desde el empresario al trabajador, desde el millonario al que está tieso el pobre, desde el pensionista hasta el joven recién que acaba de tener una cuenta corriente, y sobre todo empiezas a escuchar sus problemas. Entonces, yo he agradecido esos años que he estado ahí, aunque no le cayera nada bien a mis jefes, no mis jefes directos, que eran casi todos encantadores, pero no le cayera bien a los jefes de arriba lo que yo hacía y lo que decía, y por eso me han tratado como me han tratado unos años. Pero también he agradecido que muchas veces me cambiaron tanto de oficina. En principio a lo mejor ellos creían que por fastidiarme, y lo que me han hecho es que conociera mucha más gente y a la vez, sin ponerme encima del mostrador para dar un meeting, sí he conocido a personas interesantísimas, gente que se ha manifestado que luego era camarada o que nos conocía de alguna otra manera, y volvemos a lo de antes, lo que no te mata te hace más fuerte. Ese periodo de tiempo también ha sido. Y luego también pues hace que conozcas un mundo que es muy conocido por todos, porque todos somos usuarios de banca, pero hasta que no trabajas en ello no puedes en realidad hablar con un criterio concreto, ¿no? Y con un criterio justificado, ¿no? Con conocimiento de causa. Y entonces pues he conocido los entresijos más o menos de la banca, y entre ellos algunas de las cosas como lo que mencionabas antes que expongo en la conferencia esta de por qué quieren eliminar el dinero en efectivo, que aunque no sea un objetivo exclusivamente de la banca, pero la banca sí forma parte de este engranaje y uno de los más beneficiados en que esto se consiga. Aparte de por hacernos ese seguimiento maldito que algunos tratamos de evitar por todas las vías, de localización, no, en el teléfono, el cajero donde sacas el dinero, no, fuera también. Bueno, lo sacas en un momento, pero se te agota, claro. Adelantamos un poquillo. Venga, vamos, nos metemos con ello de lleno. Como la conferencia esta no es muy larga. Y está en YouTube, que lo sepa la gente. Está subido, además, afortunadamente, le ha dado difusión bastantes personas, y muchos que no son para nada falangistas, pero que comparten este tipo de preocupaciones, porque es una preocupación. Esto sí que es una preocupación global, a lo tanto lo que le gusta el globalismo. Eso son términos que teníamos aquí también para comentar. Y quiero agradecer esa difusión que está teniendo en medios. En el mismo canal de Café para Todos está la conferencia. Entonces, si te parece, hacemos un poco de resumen, les dejamos un poquito con ganas de escuchar algo más. Sí. Pero sí que es cierto, tú has manifestado una de los cuatro objetivos. Yo enumero ahí, siempre digo que puedo haber muchos más, pero intento centrarme en 4. El primero de todos, que es uno que pasa muy desapercibido para la gente, es que el acabar con el dinero efectivo acabaría con muchos puestos de trabajo, y no solo muchos puestos de trabajo, sino con muchas profesiones. Es decir, si ahora mismo aquí nos viene a la cabeza pues los cajeros de las entidades bancarias, los cajeros de los supermercados, muchas tiendas que ya te vas tú y te haces tú tu compra, ya la pagas tú, ni siquiera hasta ahí, como acabaron con las personas que te sirven gasolina, lo hemos ido admitiendo y tal. Entonces,
Pero es que también acaban esas profesiones. Es decir, no solamente acaban los empleados de banca que trabajan en la caja, sino que con ese posible que puedan salir a la calle, sino que desaparece ese empleo. También acaban todo tipo de empleos relacionados con distribución de dinero, con manipulación de dinero, con fabricación del dinero, con custodia de dinero, no viene a la cabeza, todo relacionado con vigilantes de seguridad, etcétera, claro, etcétera. Sí. Y dirán, bueno, ¿y por qué quieren acabar con esto? Pues muy sencillo. Muy brevemente, porque prefiero que lo vean luego en la entrevista. Si tú a uno les quitas el puesto de trabajo y luego aparte le quitas la posibilidad de trabajar en lo que ha sido su trabajo durante mucho tiempo, a esa persona la conviertes en un paria de la sociedad, es decir, la has desprotegido de una estabilidad que él creía que tenía, porque primero tenía trabajo y luego sabía desempeñar una profesión, y entonces le mandas ahí al vacío, y entonces esa persona que podía estar motivada para, ya tengo mi trabajo asegurado, voy a intentar cambiar el mundo en el resto de cosas, entonces le empujas a que ¿qué tiene que hacer? A encontrar un puesto de trabajo para vivir. Si ahora mismo a ti te dicen, no solamente te he hecho Cristina de la empresa, sino que desaparece el mundo de la radio, tú te conozco y por muy partidaria de apoyar todo tipo de iniciativas, ¿cuál sería tu principal obligación en ese momento? Conseguir un puesto de trabajo para vivir. Entonces, en cierto modo también te anestesian, te dejan ahí un poquito apartado de esa lucha que puedas tener por cambiar las cosas. Y aparte que crean un sistema de inestabilidad laboral total, que a la vez, como los que apoyan estas cosas son los que apoyan el tema de inmigración masiva y demás, vas a ser reemplazada muy fácilmente con otra persona porque tus cualidades laborales y profesionales no las ibas a poder desempeñar como las hacías hasta ahora. Y entonces vas a estar en la misma línea de salida que los millones de inmigrantes que vienen a España, traídos por los que todos sabemos, y además ellos podrán coger tu empleo, el que tú quisieras a partir de ese momento, con unas condiciones mucho más precarias que las tuyas, porque vienen de otro tipo de mundo, porque son más fáciles de explotar, porque saben que van a tener otro tipo de subvenciones, etcétera, etcétera. Repito, no quiero extenderme en este tema, pero yo quiero dar una pincelada de por qué quiere el sistema. Este es uno de los objetivos. Es que a mí perdona que te interrumpa, sí, Jesús, porque a mí esto me recuerda a un poco todo lo que ha pasado con la pandemia, diferentes teorías que si quieres luego también lo tocamos, como dices tú, la plandemia, ¿no? Pero es verdad que tratan de anular al ser humano. Por un lado te silencio, te recluyo en casa, te someto a una falta de interactuación con el vecino, eso con tu familia. Y claro, la gente, pues normal que estemos viendo, normal, no quiero decir que sea normal porque es del todo anormal, pero es una situación que se ha provocado, el que hayan aumentado las cifras de suicidios, porque esto ha trastocado completamente la cabeza de las personas. Sí, todo esto, o sea, el tema de lo de la eliminación forma parte de una operación. Es de un proyecto de ingeniería social. Claro. Lo que pasa es que ese proyecto de ingeniería social a veces, que solamente a los que nos llaman conspiranoicos somos capaces, como te decía antes, de ver qué hay detrás de las cosas. Entonces, empiezas a hilar. Es cierto que para eso pues ya has tenido que tener a lo mejor circunstancias personales que te ayuden a verlo. Yo ya tengo más años que el hilo negro, es decir, una serie de cosas que van haciendo que tú veas una serie de cosas que otros no ven. Por eso mi intención siempre es desvelar. O sea, el título de que no te engañen, y si hago otro será que no te engañen dos. O sea, porque lo importante para mí siempre es intentar que a la gente no le engañen. Abre los ojos, ya, claro, como la película de Amenábar, ¿no? Sí. Abre los ojos. Y entonces decía que ese objetivo que he dicho que es el primero, el segundo es el que has mencionado tú, que ese es el que conoce casi todo el mundo y aún así lo asumes, ese control que tienen sobre nosotros. Y ese control es en ingresos y en gastos, evidentemente. Ahora mismo, pues todos, más o menos, todavía podemos seguir pagando o recibiendo dinero en efectivo y tal. En el momento que se acabe con el dinero en efectivo, tendrán, si ya lo tienen ahora, tendrán absoluto control sobre todo el dinero que nos ingresan, sabrán en concepto de quién hay, quién no lo hace, en qué momentos no lo hacen, con lo cual en qué momentos del día, o sea, del mes o del año tenemos más o menos dinero, etcétera, porque solo va a ser la única manera de recibir ingresos. Pero sobre todo, en qué hacemos nuestros gastos. Y en qué hacemos nuestros gastos saben qué cosas consumimos, dónde las consumimos, con qué frecuencia los consumimos, en qué sitio los consumimos, incluso, y esto la gente no se lo creía, el otro día lo intenté explicar, con quién estamos cuando lo consumimos. Y dicen, bueno, ¿eso cómo lo saben? Pues muy sencillo. Porque si tú y yo nos vamos a tomar una cerveza, porque hoy mañana tenemos otro programa, o dentro de una semana, sabrán si hemos pagado en sitios distintos en la misma persona con tarjeta en el mismo lugar, es evidente que han estado juntos en ese momento, o hasta ese momento o posteriormente.
Si yo ahora mismo pago, estamos aquí y vamos a hacerle un regalo a nuestra gran técnico Cecilia, entonces, todos los que estamos aquí en el estudio y en la emisora, y uno lo compra y de todo le hacemos un bizum a la persona que lo ha comprado. Pues sabrán qué es lo que se ha comprado, cuánto ha costado, qué personas participan en ese regalo, qué dinero ha puesto cada uno, qué grupo de amigos es, y si luego se repite eso, pues ya saben que es algo, claro, hoy ese habitual. Día no estaría Cecilia en el bizum porque es la recepcionada, con lo cual ya saben también para quién era, luego sabrán, es decir, toda esa información, si bueno, ya sabes lo de los móviles que te escuchan. Escucha, tú dices una cosa y te salta un anuncio sobre lo que has estado hablando. Ni siquiera has tenido que hacer la búsqueda en Internet. Yo reconozco que me asusté la primera vez que me di cuenta y no fue hace mucho, te aseguro, pero bueno. Entonces ese control del dinero, de nuestros ingresos y gastos es mucho más fuerte y tiene muchas más consecuencias que las que la gente sabe. Por lo menos las que te fijas lo superficial. El tercer objetivo... Repito que la conferencia lo especifico y lo explico un poquito más. El tercer objetivo es otro que la gente tampoco asume como algo, cuando se lo dicen lo asume, pero no como algo destacable, y es que así, si desaparece el dinero en efectivo, el dinero no sale del circuito bancario. Es decir, el dinero estará todo el dinero del mundo estará todo el tiempo en una serie de bancos. Ya no lo tendremos en nuestros bolsillos, ya no seremos dueños de nuestro dinero. La gente dirá, bueno, sí, pero está en mi cuenta. ¿Tu cuenta? Tú tienes en tu banco una cajita con tu nombre. ¿Qué vas ahí con ese dinero? O ese dinero es del banco, ese dinero está en el banco, o ese dinero el banco lo utiliza para lo que él quiere. Que evidentemente todos lo sabemos para lo que es para especular, para apretar, para dar subvenciones a unos y a otros, dependiendo de esas subvenciones pues van a tener luego una serie de ventajas, etcétera. Repito que no me quiero extender en el tema. Entonces, esto también es gravísimo, porque a partir de ese momento serían los bancos, y quien está detrás de los bancos, quien iba a ser el dueño de todo el dinero en cada momento. Y el cuarto objetivo, que es una consecuencia de estos tres, y es el poder desactivarnos, no solo tecnológicamente, sino económicamente cuando ellos quieran. Si desaparece el dinero en efectivo, si todo nuestro dinero está exclusivamente en unas cuentas bancarias a las que solo podemos tener acceso por medio de tarjetas, Bizum, pagos por Internet, compras en portales, lo que quieran, si solamente tenemos eso, corralito y se acabó. El banco puede hacer contigo lo que quieras, claro, accidentalmente o no. ¿A quién no se le ha bloqueado alguna vez la cuenta corriente, la tarjeta, y luego se la han solucionado rápidamente en el banco, pero no la han obligado a ir allí? Porque ha tenido que ir allí, y ya de paso, qué casualidad, le han ofrecido un producto maravilloso que hasta entonces no lo podía saber ni que existía. O a lo mejor hasta ese producto le viene bien, pero una manera de que tengas que ir al banco es que accidentalmente se te pueda bloquear tu cuenta, o tu tarjeta, o tu banca a distancia. Mira, eso a mí no me pasó el otro día. Sí me hicieron el trastorno de tener que ir al banco porque se me había... Se quedó la tarjeta o se te en el había cajero, caducado sí. tu carnet no de recuerdo identidad, bien. porque está caducado. Bueno, ¿qué tendrá que ver? Si ellos tienen acceso a mi DNI, saben quién soy yo, pueden Efectivamente. obtener... No, pero tienen otras cosas. Tienen un control absoluto. Entonces, ¿qué ocurre? Que o bien por beneficios del banco, o bien por beneficio del sistema, o bien para, permitirme la expresión, para joder al cliente en cuestión, pueden hacer contigo lo que quieran. Si eso lo pueden hacer exclusivamente por motivos económicos, imaginaos lo que pueden hacer con los disidentes. Si yo soy una persona molesta y yo nada más que tengo mi dinero en el banco, si me bloquean, ¿cómo compro? ¿De qué vivo? ¿Cómo como? ¿Me cortan la luz y el teléfono y el gas porque me han bloqueado la cuenta accidentalmente o no? Voy a mis compañías de lo que sea, oiga, que quiero pagar lo que deba porque no tengo la cuenta, si no tengo dinero en casa. O si tengo el dinero en casa pero no lo puedo utilizar porque ya no lo permiten, ¿cómo libero yo esos problemas que pueda tener con mi compañía de luz, de gas, de teléfono, de agua, etcétera, mis pagos a la comunidad de propietarios, etcétera? Entonces, ya no es que te tengan controlado. Es que te pueden, con un clic, claro. No es que dependes de ellos. Entonces estas cosas sumadas a otra serie de cosas es lo que intento explicar en esta conferencia, y además que es un tema que nos afecta a todos. Lo que ocurre es que si es cierto que el sistema no es tonto y te brinda claro, te sueltan, como se dice esa expresión, sí, o te estiran un poquito, ¿no? Sí, ahí te brindan, es algo cómodo, que no tengas que ir con dinero en efectivo, que solamente puedes pagar con tu móvil, hay algunos sitios que están hablando ya de insertar chip de manera voluntaria para que los pagos se hagan con algo que tengas ahí. Está al caer el euro digital, que el euro digital va a ser, algún día hablaremos de ello también, en la conferencia hablo un poquito sobre ello,
es otra cosa de lo que todo te lo hacen por tu bien. Porque evidentemente no te van a putear, y otro taco que he dicho, y dicen, oye, es que te voy a putear. No. Siempre te brindan algo como maravilloso, es que es Agenda 2030 en estado puro, es no tendrás nada y serás feliz. Y te dice que no tendrás nada los que tienen todo, y te dicen que serás feliz los que son felices convirtiéndote en su esclavo. Pero como la inmensa mayoría de las personas no quiere pensar esto, hay una frase de Mark Twain, el escritor de Huckleberry Finn, que dice, es más difícil, es más fácil engañar a una persona que convencerle de que ha sido engañado. Sí. Yo siempre añado a esta frase... Otro que tiene más razón que un santo. Sí, las razones de por qué ocurre esto. Y es porque si a ti te engañan, es difícil que reconozcas que te han engañado por dos motivos. El primero, porque si te engañan muchas veces, a lo mejor es que muy listo no eres. Ya. Y entonces nadie quiere reconocer que es tonto, vamos a decirlo claramente. Y además, en el mundo en general, pero en España en particular, todos nos caracterizamos por estar todo el día quejándonos. Lo que pasa es que muchas veces la queja se queda en la mesa camilla, ¿no? Como digo yo, en la tasca y en el atasco. De ahí no sale la queja. Entonces, si no quieres reconocer que te has engañado, lo que estás diciendo es que las causas de tus quejas, a lo mejor eres tú el culpable. Porque es precisamente tú, por tragar todo lo que tragas, el que no hace nada. Entonces, que es mucho más fácil no reconocer que me han engañado. Porque todo esto que estás reconociendo, por un lado que soy tonto, y por otro lado que soy el culpable de mis propias circunstancias. Pero Jesús, estamos viendo todo esto, todo lo que nos está ocurriendo. Ahora, si quieres, o pasamos con la Agenda 2030, que sé que 2030 no te gusta escuchar a decir, ni mucho menos pronunciar, pero... ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los españoles? Tú que llevas tantos años militando por estas iniciativas sociales, por esta unidad de la nación, del pueblo, que tenemos una historia, que tenemos un pasado, que tenemos un legado que dejar a nuestras generaciones venideras. Pues decía Ortega que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y es que yo creo que en cierto modo es verdad. Ese es el título, fíjate, que ha sacado que yo presupongo que a lo mejor no te cae muy bien, pero te lo voy a decir. ¿Qué nos pasa a los españoles? Es el título que acaba de sacar Miguel Ángel Revilla, hablando eso de cuál es un poco el sentimiento de este choque de ideas, Revilla, ¿no? Es un tío listo. De hecho, ha vestido camisa azul durante su juventud y entonces algo se le ha quedado. Lo que sí que es cierto es que ha utilizado siempre la política para lo que la ha utilizado. Pero sí que es cierto que el problema es que lo que nos pasa cuando, volvemos a lo de antes, cuando intentas indagar, cuando empiezas a tener años, cuando tienes circunstancias personales que te abren una serie de los ojos más todavía que a los demás, te das cuenta que han convertido, o sea, el pueblo español es uno de los 2 o 3 pueblos conejillos de Indias. Y me explico. Por ejemplo, el tema del dinero efectivo, en la conferencia hablo de Suecia. Como Suecia, uno de los países, va a ser el primer país posiblemente que acabe con el dinero en efectivo. Solamente las operaciones que antes hacían 100% efectivo, ahora solo se hace un 7%, es decir, un 93% ha sido sustituido. Suecia es conejillo de Indias en el tema de los movimientos trans, aunque ahora se han echado para atrás. Ha sido conejillo de Indias en el tema de admitir inmigración de todo tipo y así lo están sufriendo. ¿Y por qué lo hacen con Suecia, por ejemplo? Porque es un país que en otras cosas es ejemplar para el mundo, es decir, tecnológicamente, un pueblo avanzado, con buena capacidad adquisitiva, etcétera. Entonces la gente te dice, sí, en Suecia hacen esto, pues yo también. Y en España es una doble vertiente. Por un lado, también somos ejemplo, aunque aquí no lo creamos, somos ejemplo para todos los países del mundo. España ha sido el único imperio pentacontinental, es decir, el único que ha estado en 5 continentes a la vez. Y por lo tanto somos el enemigo de los que era la Agenda 2030 desde hace muchos años, incluso algunos siglos. Y además, pero por la persona que se siente también influenciada, pues si esto ha pasado en España, si en España han hecho esta maravillosa transición que nos pintan, si en España son los primeros que admiten una serie de leyes aberrantes, pues estará bien, que estamos hablando de España, de un país casi un imperio, que no es un Mindundi, no estamos hablando, con todo mi respeto, no es Cabo Verde el que está tomando estas actuaciones. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que es que además en España confluyen, como decía antes, 2 cosas. Por un lado, que saben que podemos ser ejemplo para lo bueno y para lo malo, por eso quieren eliminar que seamos ejemplo para lo bueno. Y segundo, que quienes mandan en el mundo nos aborrecen. ¿Por qué? Porque España ha sido el único país que ha eliminado, que ha combatido y ha vencido por las armas al comunismo, por ejemplo. Y eso no lo puedo perdonar. Y quien está detrás del comunismo
sabe que, en toda la medida, la masonería sabe también que ha sido uno de los pocos países en los cuales se tenía muy restringida la masonería. Y entonces, pues, evidentemente, no solamente quieren acabar con España como nación como la conocen dentro de ese proyecto de ingeniería social global, sino que se ensañan con nosotros. En España mucha gente presume de que dicen que somos un Estado de Derecho, yo siempre digo que somos un Estado de desecho. Porque desgraciadamente tenemos todo para ser un Estado de Derecho, por los años que tenemos de historia, por todo lo que hemos hecho, por las leyes que se han ido haciendo por el bien común, y estamos desechando todo eso para convertirlo en lo peor. Estamos copiando lo peor de cada nación. Hay legislaciones en algunos países que son buenas, podrían ser aplicables para España y no se copian lo malo de esas naciones, de esas legislaciones. Y entonces eso es por nuestro enemigo externo, que siempre ha estado ahí, y por nuestro enemigo interno, que siempre ha sido cómplice de ese enemigo externo. El tema del separatismo es un tema que existe en pocas naciones del mundo, y una de ellas es en esta. Y entonces ese separatismo, pues el sistema global lo que hace es profundizar en los males de cada una de las naciones para romperlas, que nunca me sale la palabra resquebrajar. Vale. Entonces, pues dice, pues si estos tienen ese problema, vamos a acrecentar ese problema y vamos a hacer que acabe con esa nación. El libro que no te engañe, por ejemplo, me decías antes que te gustaba la bandera, justo sale hace 5 años ya hay un poquito que Pulsera de Falange. Que se editó, y es esa bandera que yo he estado moviendo por muchos sitios de España, que me la he calzado unas veces a los hombros, otras veces con un mástil de Viva la Unidad de España, que además representaba un poquito el apoyo a los patriotas de Blanquerna que iban a ser encerrados en prisión en esa época. De hecho, no voy a contar todo el periplo de Blanquerna, pero ahora están en prisión cumpliendo condenas de 2 años y medio de prisión aproximadamente, pero en ese momento iban a estar incluso 4 años, ¿no? Conseguimos que se redujera un poco la condena. Y entonces, es que esa bandera Viva la Unidad de España la llevé por muchos sitios, y entonces el editor dijo, bueno, pues, y se lo comenté a él, y digo, pues mira, es una manera como una muestra de identidad mía y por lo que representa esa bandera. Esa bandera, para los que no lo conozcan, tiene una grafología, unas letras de Viva la Unidad de España, que fue una bandera que se llevó, una pancarta que se llevó en los años, en concreto el 8 de octubre de 1934, cuando se produce lo que llaman algunos la Revolución de Asturias y la Revolución en Cataluña, que se declara el Estado independiente. Los falangistas salen a la calle con una pancarta que pone Viva la Unidad de España, con esas letras, y salen desde la sede de Falange, que estaba entonces, si no recuerdo mal, en la calle Marqués de Riscal, y llegan hasta la Puerta del Sol. Salen algunas decenas de falangistas, no existía el WhatsApp ni el Telegram para convocar a la gente. Gracias. Y entonces se convocan la gente y llegan varios miles de personas a la Puerta del Sol, y hay un discurso de José Antonio Primo de Rivera, está acompañado de Ramiro Ledesma, de Julio Ruiz de Alda, etcétera. Y llevan no esa bandera, porque, ojo, en esos momentos, en 1964, la bandera legal era la bandera republicana. Es verdad. De hecho, acompaña a esa pancarta una bandera, y es la bandera republicana, porque se defendía la España que en esos momentos estaba siendo troceada. Y entonces esa grafología nosotros la hemos puesto en una bandera de España, y entonces la utilizamos para muchas cosas, y yo por eso he querido que sea la portada, una de las portadas del libro. Hemos hablado de todos los problemas que tenemos, que era otro de los asuntos que tenía yo aquí indicados para hablar contigo. Pues estábamos comentando antes los males, ¿no?, que estamos viendo que nos trae esa Agenda 2030, que, bueno, para todos aquellos que no lo sepan, mira, tienes que hacer un monográfico de todo. Yo creo que es necesario analizar aspecto por aspecto todo lo que contiene esta agenda, que es bastante perjudicial. Ahora también estamos con el tema de la Ley de Bienestar Animal, hay mucho que contiene también esta agenda. Se meten en nuestras vidas de una manera clamorosa. Además, ya al principio todo era un poquito más de manera indirecta, incluso, como decíamos antes, te ponen una parte buena de algo para que la cojas y sin darte cuenta lo que va a traer consigo, pero luego hay otras cosas que lo hacen ya a calzón quitado. Entonces, hay una serie de cosas que, eso sí, siempre te lo pintan. Yo siempre hemos dicho que en España en particular, bueno, y en el mundo en general, por lo menos el mundo occidental que conocemos, vivimos en una tiranía. Pero una tiranía que es la peor de las tiranías posibles, y es la que tiene un papel de celofán envuelto de democracia. De manera que si te enfrentas a esa tiranía, lo que dicen es que te estás enfrentando a la democracia. Y entonces, como aquí el que se enfrenta a la democracia es el malo,
Independientemente, da igual lo que digas para defender no tus ideas, sino para que digas por qué te opones a lo que te estás oponiendo. En ese momento, como te estás oponiendo a la democracia, ya no tienes ningún derecho a expresarlo y eres el malo de la película, ¿no? Todos sabemos los istas o los fobos que te aplican, ¿no? Que si xenófobo, que si transfobo, que si... Fascista. Fascista, por supuesto, que si racista, que si machista, y tú no eres nada de eso, eres lo que eres. Para algunos lo serás, todas esas cosas, pero tú eres lo que eres, no te defines. Yo siempre me he dicho, ¿tú cómo te definirías? ¿Tú eres anti qué? Digo, no, si yo soy falangista no tengo que ser anti nada. Otra cosa es que no me guste nada de lo que hay, entonces, bueno, pues ponme en el anti esto. Soy antirruptura de España. Entonces, me decías antes, yo llevo toda la vida militando, excepto los años que fui militar. Claro. O sea, porque no podía serlo. Y yo asumo que la gente no tiene por qué militar. Cada uno tiene sus problemas o no. También es cierto que muchas veces si solo te quejas y ves que hay gente que sí que está haciendo algo más que quejarte, pues intenta informarte cómo puedes echar una mano para que esas quejas se puedan combatir, ¿no? Pero yo he militado en la transición, en Fuerza Nueva, que era en concreto en Fuerza Joven, porque yo era un chavalito, tenía 15, 16 años cuando militó. Luego he militado en Alianza por la Unidad Nacional cuando salgo de la Armada. Ahí mi amistad, aunque ya venía de antes con Martín Estrillas, por ejemplo. Y ahora, pues luego, 20 años, lleva el sindicato TNS, Trabajadores Nacionales Sindicalistas, 20 años ya, que cumple este año, que llevamos, pues, entonces... Oye, ¿qué diferencias ves entre la militancia de antes y ahora? La de antes era masiva, dentro de los números, comparando con la de ahora, y por lo tanto había de todo en lo positivo, gente muy comprometida y gente que luego se ha visto que no eran para nada comprometida, incluso gente que era mucho más fácil infiltrar a personas nada positivas en esas organizaciones masivas. En un grupo que hay 10, pues es muy difícil meter a uno, en un grupo que hay 1000, pues más fácil. Y sin embargo la de ahora es, por supuesto, menos masiva, pero quizá más selecta. Es decir, en los que, ya no porque llevemos ya 40 años o 45, que en mi caso, militando, sino los que llevamos tanto tiempo. Es evidente que si no han podido con nosotros, como te decía antes, es difícil que puedan ya, ¿no? Pero a los que se están incorporando ahora, ven, los jóvenes, que algunos no saben lo que son, pero saben que de esto no son. Yo siempre pongo este ejemplo. Hay jóvenes nuestros que para venir a nuestros actos o pegadas de carteles o conferencias, o sea, algo pacífico, tienen que decir en sus casas que se han ido de botellón. Entonces sus padres lo ven con mucho mejor ojo que sus hijos han estado borrachos o drogados por la calle o no sé qué fiesta antes que han estado en un acto patriótico o un acto de defensa de la justicia social. Entonces, si esos son sus propios padres, imaginad lo que piensa el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, para ser ahora mismo militante siendo joven, tiene casi más mérito que antes. Eres el bicho raro en la universidad, en el colegio, en el instituto, en tu grupo de amigos, en tu familia. Entonces, por eso es menos masiva y menos arriesgada, a lo mejor por eso, pero también es más selecta y yo por eso soy muy optimista. Pues con ese optimismo yo quiero que vayamos terminando, no sin volver a recordarles a los oyentes, pues desde que compren este libro estupendo que es Que no te engañen, cuyo escritor es nuestro personaje invitado de aquí de La Boca del Lobo de hoy, de La Luz de la Palabra, que es Jesús Muñoz, por Ediciones Esparta. Hasta que nos cuentes, Jesús, para terminar, tenemos con ese positivismo por delante siempre y esas ganas de... A mí me gusta la expresión, hay otras personas a las que les horroriza de dar la batalla, ya sea cultural, ya sea social, ya sea política, económica. ¿Tenemos solución? ¿La hay? Sé que es costosa, eso ya sé que me lo vas a decir, pero bueno, los que realmente creemos en ciertas ideas sabemos que no es todo fácil. La solución está en nosotros mismos, en que todos hagamos un poquito más de lo que hemos hecho hasta ahora en nuestras vidas. Sé que a algunos es pedirle un esfuerzo porque han hecho mucho, pero a lo mejor pueden hacer un poquito más. No hemos tocado el tema de la ley de memoria democrática, pero es que eso es fundamental, cierto, de lo que nos está pasando en España. Es decir, han llegado a decirnos que lo que hemos vivido es mentira, que lo que hemos amado es odioso, que las personas que son héroes son los malos de la película, y que cuando incluso quieres homenajear a alguien que ha sido asesinado, los que les han asesinado, que han sido los que nos han metido este tipo de leyes, sí, son los que quieren perseguir a los que están rindiendo estos homenajes. La Falange está siendo, ahora mismo, está bajo un expediente de sanción, sí, por la aplicación de la ley de memoria democrática. Sí. Y lo que quieren es, por un lado, evitar que se celebren este tipo de actos. ¿Por qué? Porque demuestras, entre otras cosas, que ellos eran los asesinos y que además la gente no vaya a ser que conozca al asesinado, en este caso en concreto a José Antonio. Sí. Y por otro lado quieren
tener las manos libres con una ley para quitarte de en medio, para eliminarte, para ilegalizarte, para perseguirte, para encarcelarte. Con lo cual, ¿hay solución? Sí. Por un lado hay que ser inteligentes en todo lo que hacemos en nuestro día a día. No hay que ponerle en bandeja, a lo mejor, las cosas clamorosas, pero hay que seguir medrando, hay que seguir luchando, hay que seguir diciendo la verdad. Hay veces que en nuestros ambientes más cercanos es donde podemos conseguir que nos apoyen gente que hasta entonces creíamos que no nos iba a apoyar. Y de esas personas convencidas, como te conoce a ti, como conocían a Jesús, el empleado de banca, y decían, joder, esto, tío, lo que me están contando a mí de los fachas no me cuadra con este tipo, ¿no? Pues entonces, cuando te conocen a ti, cuando ven que eres una persona, no a mí en concreto, a la persona que hasta ahora no había conocido y conoce su ideología, le rompes muchos esquemas. Y cuando la gente conoce a personas ligadas a ideas, muchas veces se pasa la idea. Y se pasa la idea con una fuerza inusitada, porque ha visto que le han estado engañando, lo que decíamos antes, y entonces quiere romper con eso. Por eso es fundamental que hagamos un poquito más de lo que hacemos hasta ahora. Pues nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo mañana en la Boca del Lobo, ya saben, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos pues horas menos en las queridas Islas Canarias, que también están siendo bastante maltratadas, pero eso, bueno, eso será capítulo para otro día. Hoy te merecías todo nuestro cierre especial de la Boca del Lobo, Jesús, porque, como decimos, eres un fiel colaborador de esta casa, de Informa Radio. Mañana estaré aquí. Y mañana estás aquí, pues mañana nos volvemos a ver y te ofrezco ese café que no te he ofrecido hoy, y seguimos hablando de aspectos pues tan fundamentales como es tratar de poner soluciones para que la unidad de España continúe, la unidad de la nación, y sobre todo pues con esos principios y con esas ideas que profesionales como tú y militantes desde luego lleváis a rajatabla, y se os nota y le dais a los demás esa fuerza que necesita esta nación. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la Boca del Lobo. Pues para mí ha sido un auténtico placer y amenazo con volver. Y gracias a nuestro director Javier García Isaac y a nuestra técnico incondicional como es Cecilia Jara. Gracias a todos y mañana estamos aquí con el editorial de la Boca del Lobo.